1:01 y bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Toma fuerza, Patricia Venegas. ¿Qué cosa? En el Congreso, el quinto retiro del 10%. Parlamentarios insisten en debatir el proyecto pese a la negativa del gobierno del presidente Boric. Vamos a estar con todo eso, pero vamos a comenzar con este robo de 56 armas de fuego desde un recinto militar. El ejército confirmó un detenido. Fabián Collado tiene más antecedentes. Fabián. Muy buenas tardes. Justamente lo que ustedes se están refiriendo son más de 56 armas que fueron robadas desde el interior del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército de Chile. Fíjense que durante esta madrugada ocurrió todo este caso y todavía Carabineros se mantiene al interior de este recinto militar que está emplazado en plena avenida Pedro Montt, un sector judicial, un sector donde comúnmente está transitando miembros del ejército, y pese a todo ello, de todas maneras, delincuentes vulneraron los accesos para poder ingresar. ¿De qué manera, de qué forma? Se trataría de un cuento del tío. Suena, la verdad, que extraño que justamente este tipo de estafa les podrían haber hecho a los mismos miembros del ejército. Pero la información preliminar e inicial es que un supuesto director del recinto militar, una persona que se hizo llamar por parte del líder de esta institución, inmediatamente ordenó la entrega de armas desde el banco de prueba donde se certifican las armas para ser entregadas a los armeros, y también retirar 3 armas de fuego desde la oficina del director, incluso una de ellas en la caja fuerte. Es así como uno de los involucrados, uno de los trabajadores de este lugar, que ya se ha descartado que se trate de un militar, sino que alguien que desarrollaba labores para esta entidad castrense, fue y les entregó a estos sujetos que estaban movilizados en un vehículo todas estas armas, 56 en total, y luego se dieron a la fuga. Todo esto era ante la supuesta alerta que se le había dado al suboficial de guardia del ejército, este llamado del presunto director, lo cual quedó absolutamente descartado, ya que todas estas armas quedaron en poder definitivamente de delincuentes. Hay varias situaciones que se están evaluando en medio de este caso, ya que por un lado Carabineros comenta que sus peritajes preliminares han dicho que estas armas de fuego que fueron sustraídas desde el interior del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército fueron entregadas en la puerta, casi al exterior de este recinto, algo absolutamente anómalo, raro, además cerca de la 1 de la madrugada. Pues bien, también hay otras informaciones que han ido surgiendo, como el comunicado que emitió el Ejército de Chile, que vamos a revisar inmediatamente a continuación. Se trata entonces de este comunicado del Instituto de Investigación y Control, donde lo que se destaca que en conformidad a los antecedentes recabados hasta el momento y que están sujetos a investigación, un empleado civil de este instituto, el que se encuentra detenido y prestando declaración a Carabineros de Chile y a las respectivas fiscalías, habría facilitado la sustracción y entrega de las armas a una organización delictual, siendo ello detectado por personal de guardia quienes activaron los protocolos dispuestos. Entonces, esa información va variando un poco con lo que conocíamos al principio respecto a este cuento del tío, a esta llamada que quizás habría sido organizada por este sujeto que está detenido, trabajador de este recinto. La verdad que eso se desconoce. De todas maneras, hasta el minuto no ha salido absolutamente nadie que haya estado esposado, por ejemplo, debido a que todos los equipos investigativos de Carabineros, el Laboratorio de Criminalística, en conjunto con el S9, se han mantenido durante toda esta mañana en este lugar, ya que ellos fueron los encomendados por parte de la Fiscalía Militar y también por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte a analizar las cámaras de seguridad, a ver quién fue el que realizó ese llamado hacia la guardia de este recinto y así poder esclarecer de todos estos hechos. Peritajes que han durado bastante, además de eso que están evaluando cuáles y de quién pertenecían al menos las 52 armas que estaban en este banco de prueba. ¿Qué significa ahí? Como ya está descartado de que se trate de armas de los uniformados, sino que son armas civiles, la mayoría de los armeros de nuestro país van hacia instituciones que puedan certificar aquellas. Se ve el número de serie, por ejemplo, se les da un código identificatorio, o sea, están absolutamente registradas y posteriormente son entregadas a estas personas para que las puedan comercializar en sus armerías respectivas. Es desde ahí que se habrían robado 52 y además otras 4 desde la oficina del director
interior, se habría vulnerado incluso la caja fuerte, habría sido forzada según los peritajes preliminares que ha desarrollado Carabineros, algo que llama la atención y es absolutamente insólito que se vulneren todos los accesos, que se vulneren todas las medidas de seguridad que debe tener un recinto como el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército. Nosotros les comentamos, estamos acá en la avenida Pedro Montt, por ejemplo, al lado, justamente colindante, está la ex penitenciaría. Es un recinto, es un sector, es una calle que está absolutamente repleta con resguardo policial, resguardo de gendarmería, resguardo militar. Entonces llama mucho la atención Buchef con Pedro Montt. Quiero que pasemos a revisar las declaraciones por parte de Carabineros. Las entregaron durante esta mañana. Obviamente son antecedentes preliminares que manejaban cerca de las 8:30 aproximadamente los uniformados respecto a estos peritajes que estuvieron desarrollando hasta esa hora, porque todavía continúan y lógicamente se van a extender durante esta jornada. Escuchemos esas declaraciones. No hay una intimidación, no hay fuerza. Hay una conversación con personal de ejército, se desconoce en qué contexto. Importante aclarar que no es armamento fiscal, que esta dependencia, a esta dependencia llegan todas las armas que ingresan al país, las cuales se registran y se le efectúa exactamente el banco pruebas y lo que se conoce como el ADN balístico, para después ser entregadas a las respectivas armerías y ser adquiridas por civiles. Ese es el proceso que realizan comúnmente en este lugar, en el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército. Pero acá hay varias incongruencias, también irregularidades, evidentemente, de todo lo que ocurrió. Lo que está descartado absolutamente, y que eso ya se confirmó por parte de los diferentes canales de comunicación que tenemos, que sean armas que pertenezcan al Ejército de Chile. Eso está absolutamente descartado. Se trata solamente de armas civiles, tanto las 52 que se llevaron, que pertenecen a alguna de las armerías que las mantienen en este lugar, como las otras 4 que estaban al interior de la oficina del director del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército. Se trata de armas de 9 milímetros que lamentablemente sabemos el destino que tienen. O sea, en organizaciones delictuales, tal como dice el comunicado de este organismo dependiente del Ejército, en narcotraficantes, en delincuentes, que es el destino habitual. De todas maneras, lo que está confirmado es que todas están seriadas, tienen el número de serie. No sabemos si llegaron al número de identificación. Es para hacer el match, la conexión en nuestro sistema bajo la ley de control de armas para poder identificar inmediatamente a quienes pertenecen. De todas maneras, aquellos datos, estos números de series ya están inscritos, porque ahí se puede ver a cuál de los armeros pertenecía a cada una de ellas. De hecho, en horas de esta tarde llegó una de las personas que pertenece, que es dueño de una de las armerías, que luego de haber visto en todos los medios de comunicación esta noticia, llegó a consultar, llegó a preguntar si es que le pertenecían o no, si es que eran de él o no estas armas. Luego de ingresar hasta el interior del recinto militar, le dijeron que estaban todas absolutamente embargadas. Todas las armas que estaban al interior del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, que no le podían dar más información, que efectivamente podían ser las de las involucradas, pero como está esto en plena investigación, no le podían responder a aquella pregunta. Pero hay varias cosas que nos llaman la atención, que nos estuvo comentando. Él, como dueño de armería, comúnmente llega hasta este lugar en conjunto con sus trabajadores partiendo. En ningún caso, ni en el exterior ni en el ingreso, se hace la entrega de armas. Se hace en una bodega al interior de este instituto de la avenida Pedro Montt. Se chequea con los carnets de identidad cada una de las personas que están ingresando, y luego con escolta, con guardias de seguridad privados del OS10, por ejemplo, pueden salir desde este recinto. Si no, es prácticamente imposible. O sea, no se puede. Entonces hay una serie de irregularidades que acá están dando cuenta, y además podría haber eventuales, por ejemplo, sanciones incluso contra propios militares que hayan sido afectados o que derechamente no vulneraron todos los procesos, al menos ya se sabe de un detenido. Pati Andrés. Ahora, Fabián, lo que llama la atención es que haya sido tan simple poder sacar todas esas armas. ¿Qué pasa ahí con los protocolos, los procesos que hay que ir pasando, las distintas etapas? ¿Bastó solamente con que se dijera que se iba a buscar estas armas para que se retiraran? Mira, ¿saben qué? Les puedo contar una anécdota. Ya, a ver. Ya por diferentes redes sociales, por WhatsApp.
Se los voy a mandar por interno. Ya. Hay una Oye, broma, pues esto ya es Ya. cucucheo como los ya, pues. cuentos del tío que conocemos desde la cárcel. Sí, de verdad, es que me llamó la atención, porque ahí saben como delincuentes, se escuchan delincuentes que están haciendo una falsa llamada telefónica. Por los WhatsApp ya han reenviado bastante esos audios y parece exactamente igual a lo que habría sucedido acá. Una simple llamada de un sujeto que no sabemos si está desde el interior de Ya. la cárcel o desde otro lugar, haciéndose pasar por el supuesto director, que acá... De todas maneras, el llamado fue a un suboficial del ejército. Ojo la diferencia. Y el que está detenido en estos instantes es otra persona, es un trabajador de este recinto, un trabajador del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército. Él fue el que habría facilitado todo esto y por eso fue tan rápido, porque los procesos son ingresar, identificarse, identificar a todas las personas y luego ir hasta una bodega para luego salir con escolta, con guardias de seguridad privados, o sea, alguien que esté certificado con el OC10 de Carabineros para poder ir en dirección hacia la Armería. Nada de eso se cumplió, todo se hizo en la puerta del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, al menos eso está confirmado por Carabineros, y mientras tanto ya fue trasladado hacia el OC9 de la Policía Uniformada el detenido, el trabajador entonces de este recinto, que ya estaría confirmada, o sea, hasta este momento del proceso judicial, su participación en medio de esta sustracción de las 52 armas al interior del banco de datos donde se certifican y también las 4 desde el interior de la oficina del director. Absolutamente un caso insólito, muchachos. Así es, Fabián Collado, muchas gracias por todas estas informaciones. Buenas tardes. Ahora, Vamos al Palacio de la Que Moneda, vemos terminó. en imagen a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que realiza un punto de prensa en compañía del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Escuchemos a la ministra vocera. En términos no solamente de las señales que hemos querido dar en lo concreto de diálogo en Gualmapu, particularmente en la región de la Araucanía, sino que también en la adhesión al acuerdo de Escazú y en el diálogo que hemos querido también construir con las y los estudiantes en su primera movilización que se realizó la primera semana y que fue recibida por nuestro ministro de Educación en un contexto que creemos bien difícil para las comunidades y particularmente para las mujeres estudiantes que están siendo víctimas de distintas situaciones de violencia de género. Además de esta evaluación, quería mencionarles algo que también tratamos en el comité político respecto a lo que sucedió en Plaza Dignidad el día viernes. Y habrán podido conocer por parte de nuestra delegada presidencial de la región metropolitana las instrucciones que se realizaron de investigación el mismo día. Se solicitaron a Carabineros para aclarar los hechos y lo sucedido. Pero también quisimos y queremos en este punto de prensa señalarle a los ciudadanos y a las ciudadanas, primero, nuestro compromiso ineludible con la necesaria reforma a Carabineros, algo que ya se está trabajando, nuestro gobierno es parte de esa conversación, por cierto, porque está en nuestro programa de gobierno, es un cambio de fondo, un cambio estructural a nuestras policías porque queremos mejores policías para nuestro país, más eficiente y con apego irrestricto a los derechos humanos, pero también hay cosas que se han instruido que son más de corto plazo, acción más inmediata, y eso también lo ha estado trabajando el Ministerio del Interior, como por ejemplo la prohibición del uso de balines y otras medidas que ya han sido instruidas, no simplemente por el hecho que tuvimos y que presenciamos el día viernes pasado en Plaza Dignidad, sino que se ha venido trabajando desde antes. Pero hay un camino que también tiene que ver con los protocolos que se sigue desarrollando. No solamente estas instrucciones iniciales, sino que se está trabajando en modificación a los protocolos para permitir y resguardar la manifestación porque es un derecho humano, pero también entender la importancia de combatir ciertos delitos y los procedimientos para perseguirlos. Eso es parte de nuestra agenda y de nuestro trabajo y va a seguir desarrollándose obviamente durante los próximos meses. Volver a recalcar que la semana pasada fue nuestra primera semana de más de 200 que vamos a tener de gobierno. Sabemos que hay muchas urgencias, pero estamos trabajando día a día por avanzar en nuestros compromisos programáticos y también enfrentar las coyunturas que se nos van a ir presentando como gobierno. En tercer lugar, nos ha parecido muy grave lo sucedido por el robo de armas. Ya hay contacto con nuestra ministra de Defensa, con nuestro presidente de la República, el comandante en jefe del Ejército. Hay 3 investigaciones cursando, una investigación interna, el Ministerio Público y la Fiscalía Militar, y esperamos obviamente cuanto antes poder tener resultados de esa investigación, pero nos parece sumamente grave lo que ha sucedido y que ha sido de conocimiento público.
En cuarto lugar, el día de hoy se va a realizar la primera reunión por parte del Ministerio de la Secretaría General de Presidencia, el ministro Giorgio Jackson, con las bancadas de gobierno para justamente discutir sobre la agenda legislativa y las urgencias legislativas que vamos a presentar como gobierno en conversación justamente con las bancadas, y sobre eso van a haber anuncios en unas par de horas más, alrededor de las 3 de la tarde esperamos, dependiendo de la hora que termine esta reunión, y es la primera que se va a sostener de muchas más, porque esto va a ser algo que se va a institucionalizar. Nos interesa mucho esta conversación fluida, principalmente con nuestros parlamentarios y parlamentarias, pero también obviamente con todo el Congreso para definir agenda. Y respecto a la semana, también tendremos el día viernes el primer encuentro del presidente de la República y nuestro gabinete con las bancadas oficialistas, la bancada de gobierno, en una jornada que se va a desarrollar durante la mañana del día viernes, y esperamos conversar no solamente ya de las urgencias que vamos a convenir, sino que también de los pasos a seguir como gobierno hacia adelante. Sobre el quinto retiro, y con esto cierro antes de pasarle la palabra a nuestro ministro de Hacienda, hemos sido sumamente claras y enfáticos. Esto no está en nuestro programa de gobierno, pero porque además tenemos otros cursos de acción para enfrentar esta situación. En primer lugar, nos interesa mejorar las condiciones de los trabajadores, recuperar empleo, reinsertar a muchos y muchas que han estado postergados de la recuperación económica en materia laboral, y mejorando los salarios de los trabajadores. Esa es una agenda que apunta a la situación de bolsillo de nuestras familias chilenas. Y por otro lado, nosotros creemos, y así lo hemos sostenido durante la campaña y está materializado en nuestro programa de gobierno, que la mejor manera de superar y dejar atrás a la administradora de fondos de pensiones, las AFP, es con una nueva reforma previsional. Y eso fue lo que delineamos de manera colectiva en la construcción de programa, es lo que hemos comprometido ante el país, porque nos parece que es la solución de fondo para superar la situación de abuso y de postergación de nuestros y nuestras pensionadas. Ese es nuestro curso de acción, y vamos a estar comentándoles durante la semana también algunos más detalles sobre el plan de recuperación inclusiva y obviamente sobre el salario mínimo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo quería referirme a un tema puntual, que es el del ingreso esta mañana al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que incrementa los recursos del MEPCO, que es el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Este es un proyecto que se está ingresando con discusión inmediata, fundamentalmente porque los recursos que estaban disponibles de acuerdo a la legislación se han ido agotando, y de no ampliarse estos recursos, los precios de los combustibles tendrían que subir significativamente en las próximas semanas. El proyecto es un proyecto muy simple, básicamente lo que hace es duplicar el margen de recursos del MEPCO desde 750 millones de dólares a 1.500 millones de dólares. Y esto va a permitir que este mecanismo de estabilización siga operando durante todo el resto del año y el tiempo adicional que sea necesario dependiendo de lo que ocurra efectivamente con los precios de los combustibles. Esto tenemos que recordar que el MEPCO es un mecanismo de estabilización, no es un mecanismo de fijación de los precios. Lo que hace es que limita las alzas de precios de acuerdo a los movimientos de los precios internacionales de los combustibles. Los limita en un margen del orden de los 6 pesos por litro semanales. Junto con eso tenemos algunas medidas complementarias que tienen que ver con cómo estabilizar, limitar los aumentos de precios del querosén, cómo evitar aumentos de precios del transporte colectivo. Todo eso lo vamos a informar durante la tramitación de este proyecto, que se va a iniciar esta tarde. A comienzos de esta tarde debería darse cuenta en la sala de la Cámara de Diputados, y de ahí comenzar a verse en la propia Comisión de Hacienda de la Cámara durante el resto del día, ¿no? Así que vamos a estar en las próximas horas y días tramitando este proyecto, que es muy importante para evitar, ¿cierto?, que estos aumentos de precios internacionales, que son en buena medida producto del conflicto en Ucrania,
se traspasen a los bolsillos de los consumidores en magnitudes que estos no sean capaces de soportar. Por esa razón le hemos dado esta urgencia. Por supuesto que hubiéramos querido que hubiera otras iniciativas que fueran la primera, pero esta era necesaria dado que los recursos para la operación de este mecanismo se estaban acabando. ¿De dónde provienen los recursos, ministro? ¿De dónde provienen? Sí, el MEPCO opera como un margen de recursos para aplicar un impuesto positivo o negativo dependiendo del valor de los precios internacionales de los combustibles. Cuando en casos como estos los precios están subiendo y se limita el aumento de precios domésticos, hay un impuesto que es negativo y que se rebaja, por así decirlo, de la recaudación tributaria. ¿Cómo se va a reflejar eso en el balance fiscal? Fundamentalmente se va a compensar por el hecho de que la mayor inflación aumenta los ingresos nominales tributarios, y por lo tanto ese aumento de ingresos nominales tributarios se va a compensar con una reducción de ingresos nominales para permitir que funcione este mecanismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para la ministra, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ministra. Preguntarle, bueno, lo tocaba en el primer punto a propósito de lo que sucedió en Plaza Italia en la jornada del día viernes. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, daba cuenta de que hubo represión efectivamente el día viernes. Primero, como toma esas declaraciones tan tajantes de Guillermo Tellier. Y si hay un tema o algún proyecto integral precisamente para lo que pasa en Plaza Italia toda la jornada del día viernes. El presidente había sido muy crítico en la jornada anterior y decía que hay gente que tiene un rechazo a todo tipo de autoridad y particularmente lo que sucede en materia de seguridad pública debe abordarse. ¿Ya se está trabajando? ¿Hay algún tema avanzado respecto a cómo se van a enfrentar? Porque en rigor se entiende, o otra gente de gobierno dice que puede ser un problema de seguridad pública lo que va a generar para el gobierno todo lo que está pasando estas semanas. Y lo otro, quería dejarle también hecha la pregunta, de que el gobierno retiró en Contraloría el decreto que establecía nuevas subcategorías para el acceso de extranjeros, para que tengan una visa temporal en el país. Si nos puede explicar el porqué del retiro precisamente de aquello y si van a hacer reingreso de este documento. Muchas gracias. Sí, sobre lo segundo no me voy a pronunciar todavía, pero sobre lo primero es muy importante resaltar y recalcar lo que ya había señalado antes. Nosotros estamos trabajando como gobierno en modificación a los protocolos para el uso de la fuerza para resguardar el orden público. Entendemos que en Plaza Italia o Plaza Dignidad las manifestaciones han sido recurrentes los días viernes en la tarde. Una parte de lo que ha sido la manifestación que tiene que ver con demandas que se han venido instalando hace bastante tiempo, particularmente post-revuelta social en nuestro país, la hemos abordado dentro del programa de gobierno. Y esto no solamente se ha materializado con el retiro de querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado, sino que tienen que ver con ir resolviendo la situación de las y los presos de la revuelta. Y hay una agenda de trabajo al respecto, como lo mismo en materia de reparación a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos sucedidas durante y después de la revuelta. Y respecto a la manifestación, más allá de las opiniones que uno pueda tener sobre las motivaciones de la manifestación, el derecho a la manifestación es un derecho que nosotros tenemos que resguardar y que tenemos que proteger, sin perjuicio de las obligaciones también como tenemos como Estado de resguardar el orden público. Y en eso nosotros estamos buscando el justo equilibrio, porque son obligaciones constitucionales. Y por lo mismo hay instrucciones, modificación del comportamiento carabineros, por ejemplo, como les señalaba, de no usar perdigones, el uso de balines para enfrentar las manifestaciones. Y a otras modificaciones que se están trabajando en conjunto con las policías. Atendiendo nuevamente que el problema de fondo que tenemos es que necesitamos una policía reformada que respete los derechos humanos, que tenga una formación en derechos humanos, que pueda también ser más eficiente en la persecución del delito, y eso lo estamos trabajando porque es nuestro compromiso de gobierno y será parte de nuestras reformas durante el periodo de gobierno. Ministra, pero hubo represión el viernes y eso es lo que dice el conglomerado de gobierno. Una situación que solicitamos investigar el mismo día, y eso es parte de nuestras atribuciones y la hemos solicitado, ¿cierto?, la investigación que se instruyó el día viernes, y eso nos va a arrojar más claridad al respecto. ¿Pero como definición del gobierno? Es que lo que nos corresponde a nosotros es solicitar una investigación para esclarecer los hechos. Lo importante es que la víctima, bueno, está bien, tuvo lesiones leves, pero de todas maneras es importante la investigación también.
para poder determinar eso. Se lo vamos a ir comunicando, pero esto es parte de una urgencia, ¿cierto? Tiene un sentido de urgencia porque es importante transparentar el resultado de las investigaciones y que sean con prontitud los resultados. Ministra, muy buenas tardes, respecto del trabajo de la Convención Constitucional y los disensos que hemos visto, por ejemplo, en la votación del informe de la Comisión de Sistemas Políticos. Se ha alzado una eventual tercera vía en el plebiscito de salida al apruebo y el rechazo, que vendría a ser reformas constitucionales a la actual Carta Fundamental. En algún momento se habló de esta reforma, de rechazo para reformar. En esa vista, ¿no es cierto? El gobierno, ¿cuál es la postura si es que esta tercera alternativa se sigue alzando? Se lo pregunto porque sería el gobierno el que tendría que hacer una reforma constitucional para ello. No está sobre la mesa por parte del gobierno o no se ha puesto como antecedente certero de que haya una solicitud de tercera vía, más que especulaciones de posibles sugerencias que se enfrentan a un problema importante, que es desde la certeza jurídica. Y nos interesa que este proceso constituyente tenga certeza jurídica. Y sobre lo primero, nosotros entendemos que se están haciendo los esfuerzos para llegar a una propuesta más acordada. Y por eso el rechazo a las propuestas que llegaron inicialmente. Pero volver a insistir que para nosotros lo importante es que este proceso sea acompañado por parte del gobierno. Esos diálogos están generándose por parte del ministro secretario general de la Presidencia y entender que estamos todavía en la discusión de contenido y que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para que nuestro país llegue a un acuerdo, ¿cierto?, en materia de sistema político, derechos fundamentales que nos represente a todos y todas. Eso, muchas gracias. Ministra, muy buenas tardes. Una consulta. ¿Qué piensan como gobierno de las declaraciones que hizo Flavia Torrealba, que dijo que las dos coaliciones que son oficialistas hoy todavía no cuajan, no están alineadas? ¿Cómo ven ustedes eso en los comités políticos? ¿Qué piensan como gobierno de esas declaraciones? Bueno, efectivamente hay dos coaliciones que son parte del gobierno y es tarea de todos y todas que esto vaya decantando de la mejor manera posible, porque tenemos un programa común. Tenemos un proyecto de cambio, un proyecto de transformaciones y esto se tiene que expresar no solamente en las facultades ejecutivas de acción concreta por parte del gobierno que tenemos que empujar, sino que también en el Congreso, sino que también en los partidos, los territorios. Y por eso es importante el punto que ella pone, la representante en este caso de la Federación, porque es un desafío colectivo y hay que hacerse cargo de eso. Y siempre estamos en condiciones de mejorar. Y de ver cómo de alguna manera esto que hemos querido transmitir como gabinete del esfuerzo colectivo en la diversidad también se materializa y se refleja en estas dos coaliciones. Muchas gracias. Ministra, ministro, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, a quien me pueda responder la siguiente interrogante que tengo, se lo agradecería. Es sobre el caso de Exequiel Hinojosa, que es un ciudadano que encontró una libreta de ahorros de sus padres fallecidos y que hoy podría significar un pago de cerca de 1.000 millones de pesos. Y ese pago depende de la firma de este gobierno. Le quería consultar, ministra o ministro, si es que me pudiesen dar algún antecedente acerca de eso, si efectivamente se le va a hacer, si se va a dar la firma en el fondo para que esa persona reciba ese ahorro. Sí, le voy a dar la palabra en este caso, en este tema, porque lo habíamos conversado al ministro de Hacienda. Sí, bueno, este es un caso que corresponde a ahorros en instituciones de la antigua Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, que a su vez fusionó a las antiguas cajas de ahorro y préstamo. Esta situación en la que una persona encuentra una libreta después de que en su momento ocurrieron todos los procesos para convertir esos fondos, no es único, ha ocurrido anteriormente y para eso hay un procedimiento que requiere que el caso sea examinado por el Consejo Defensa del Estado antes de proceder a los pagos. Así que está siguiendo el mismo cauce que han seguido otros casos similares en años pasados. Lo que ocurre es que en este caso el monto, cierto, que se ha calculado es un monto muy significativo, pero en términos del procedimiento estamos aplicando lo mismo que se ha hecho en otros casos similares.
Bueno, entonces ahí las palabras de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Uno de los temas ahí que se trató fue el del quinto retiro, ¿no es cierto? Uno que se está tramitando, que se está viendo si es admisible, ¿no es cierto?, ahí en el Congreso Nacional. Lo decía la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, no es un tema que esté en la agenda del presidente de la República, Gabriel Boric, lo dijo durante su campaña, ¿no es cierto? No es una medida que van a impulsar, la medida está en la reforma previsional, es ese el foco que van a tener durante este periodo y en el que están trabajando conjunto ahí el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Varias declaraciones sobre distintos temas, también una reunión importante que va a sostener el ministro de la SECPRES, George Jackson, esta tarde junto a las bancadas oficialistas, donde se sabrán las primeras urgencias legislativas del gobierno, cuáles van a ingresar al Congreso Nacional, y ahí serán los primeros pasos, ¿no es cierto?, del gobierno del presidente Gabriel Boric en cuanto a las medidas en el Congreso Nacional. Sí, María, ni un punto que puso el ministro de Hacienda, y le pido a nuestro editor si me puede dar un minuto para explicar el tema del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, que al final lo que significa que era un mecanismo que hasta enero de este año, Mariana, y todo lo que nos están viendo en la casa, tenía un fondo de 500 millones de dólares. A raíz de contingencias internacionales se subió a 750 en marzo. Ahora se está duplicando hasta los 1.500. La lectura que se hace desde Hacienda es que el precio de los combustibles en el mundo se va a mantener alto todo este año. Entonces, y lo que anuncia también, porque este mecanismo de estabilización tiene un tema súper técnico para explicar en pantalla, pero otro elemento importante que pone arriba de la mesa Mario Marcel es qué va a pasar, Pati, con la parafina y el gas licuado, que son insumos muy importantes cuando los días empiezan a hacer más frío en nuestro país y que no están afectos al MEPCO, están hoy día al arbitrio del mercado internacional. Y ahí estamos a la espera de las medidas que vaya a tomar Hacienda. Recordemos que, y lo explicaba la semana pasada Jaime Quesada en Tu Bolsillo, que solamente en marzo del año pasado el litro de parafina estaba en 630 pesos. Hoy día está en 1.100 pesos. Ni hablar del gas licuado. Y en las próximas semanas podríamos ver reajustes. En el caso de la parafina, 15%. En el caso del gas licuado, un 20%. Y es ahí donde se esperan medidas del gobierno para un tema, insisto, que es muy, muy sensible, sobre todo para los hogares más vulnerables. Exacto, y que también se está planteando en la discusión que se está dando en el Congreso. Exacto. Así que vamos a despedir a Marian Basso y vamos a tomar contacto con Kevin Felgueras para que nos cuente lo que está pasando ahí precisamente sobre el tema de los combustibles y del quinto retiro. Kevin. Partamos por el quinto retiro. Pati, Andrés, muy buenas tardes. Claro, porque ya se ha tomado una determinación. Se había hablado la semana pasada que la mesa de la Cámara tenía que definir si es que se podía o no empezar a tramitar los proyectos de ley que se habían ingresado después de la votación de ese informe de la Comisión Mixta que no alcanzó el quórum necesario para ser aprobado. Hablábamos del cuarto retiro. En este caso hay varios proyectos de ley ingresados después de esa votación. Por ejemplo, del diputado Alinco, del diputado Bianchi, también del diputado Durán, que buscan permitir un nuevo retiro de fondos de pensiones. Particularmente la semana pasada la atención se centró en el proyecto del diputado Alinco porque precisamente allí la mesa de la corporación había dicho esto no se puede tramitar, hay que esperar un año para hacerlo. Durante esta jornada el propio presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, ha manifestado que la intención de la mesa nunca ha sido trabar estos debates y que por lo tanto va a quedar en manos de la propia sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el declarar si es que se puede o no tramitar. Finalmente se va a elegir entre un criterio u otro para ver si estos proyectos se pueden empezar a tramitar. Desde ya se adelanta por parte de la diputada Pamela Giles que se va a venir una avalancha de proyectos de ley del quinto retiro de fondos de pensiones. De hecho, esta tarde a las 5 de la tarde se va a conformar una especie de bancada de diputados por el quinto retiro, muy similar a lo que vimos en el cuarto, en el tercero, en el segundo y en el primer retiro de fondos de pensiones. Revisemos las palabras del presidente de la Cámara y también algunas reacciones por parte de la oposición. Acá no va a haber opacidad, acá no van a haber acuerdos entre cuatro paredes, acá no va a haber veto a ninguna iniciativa, acá lo que va a haber son definiciones acorde a la Constitución, a las leyes, al reglamento, y cuando existan dudas, como en este caso, que sea la sala la que es soberana, la que defina de manera democrática, y espero pensando siempre, por cierto, en los intereses de la ciudadanía. Y el diputado Soto no quiere quedar mal con nadie. El diputado Soto no quiere ejercer esa tarea o esa labor que viene con su cargo de presidente de la Cámara. Por lo tanto, esquiva esta decisión y le tira la decisión a la sala. Que la sala vote en términos políticos si lo declara admisible o no admisible. Comentarle al presidente de la Cámara de Diputados que los cargos
importantes como este vienen con cierta responsabilidad. Hay momentos en que usted va a tener que tomar decisiones y este es justamente uno de ellos. A pesar de todos los intentos del poder, de los poderes fácticos, de Piñera antes, de Boric hoy, por parar el quinto retiro, el quinto retiro va a avanzar con una avalancha de proyectos presentada transversalmente por distintas bancadas, por distintos parlamentarios, que va a poner nuevamente el quinto retiro en el centro de la agenda. De verdad no quisiera estar en los zapatos del presidente Boric, se le viene tiempos muy complicados, pero reitero, veamos cuál es la propuesta que ellos hacen, pero si es insuficiente y poco digna, yo al menos voy a votar a favor e incluso a favor del 100, si es que el sistema que ellos proponen se traduce en nacionalizar o expropiar los ahorros de los trabajadores. Para ser muy claro con usted en su casa y que no caiga, por cierto, en algunas palabras de algunos parlamentarios o incluso algunos medios, esta semana no es una semana clave para el quinto retiro de fondos de pensiones. No es porque lo único que se va a votar hoy en la sala de la Cámara es si se empieza a tramitar o no los proyectos ingresados hace un par de semanas o hace un par de meses. El proyecto de la diputada Pamela Giles ya se puede tramitar desde la semana pasada, se podía tramitar desde hace varios meses ese proyecto de quinto retiro y todavía no empieza esa tramitación. Así que atentos que no se define el futuro del quinto retiro hoy. Lo que sí se puede interpretar de esta jornada es que podríamos ver las señales políticas, los posibles apoyos que podrían tener el quinto retiro de fondos de pensiones. Y ya lo marcaba la vocera de gobierno ahí en el despacho de Marián Basso, no hay respaldo por parte del Ejecutivo porque no está en el plan de gobierno, no está en el programa y por sobre todo porque tienen otra idea de ir reformando el sistema previsional, que es a lo que se quieren enfocar el tema de fondo. Eso sí, el quinto retiro va ganando apoyo, respaldo de parlamentarios de centro izquierda, de parlamentarios de derecha, de parlamentarios, por ejemplo, del Partido de la Gente, así que estaremos muy atentos a lo que vaya sucediendo de aquí en adelante, pero hoy no es la votación definitiva para que usted lo tenga muy claro. Lo que sí se empieza a definir hoy, y ya lo marcaba el propio ministro de Hacienda y el propio Andrés Vial, es este proyecto que va a duplicar los fondos del mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. Este va a ser el primer proyecto, el primer mensaje presidencial enviado al Congreso Nacional con la firma del presidente Gabriel Boric. Esto para hacerse cargo, por cierto, de la situación del precio de los combustibles, que va a seguir al alza. Ya van 30 semanas consecutivas y esto no se prevé que vaya a cambiar la situación y por lo tanto se requiere esta barrera para que se suba en promedio por semana 6 pesos y que no tenga saltos importantes en el costo de los combustibles. Por cierto, esto se va a ver en la Comisión de Hacienda de la Cámara a partir de las 5:15 de la tarde. Revisamos palabras de parlamentarios integrantes de esa comisión. Esta solución es una solución neoliberal que viene hace muchos años y la verdad es que lo único que hace es amortiguar en algo, ¿cierto? Pero igual sube el precio. Aquí tiene que bajarse el precio y el gobierno está en condiciones de hacerlo. Sí, le dejaron reservas, sí, el gobierno puede endeudarse, también ayudemos a los consumidores, pues el gobierno no es gobierno del pueblo. Efectivamente, el gobierno ha presentado un proyecto para incrementar el fondo del MESCO y poder seguir subsidiando el alza del combustible. Sin embargo, me parece prudente poder ampliar el MESCO a otros derivados del petróleo para de esa manera aliviar el bolsillo de las diversas familias chilenas que hoy día ven que está golpeando fuertemente en sus hogares el alza de los combustibles y de los derivados del petróleo. Bueno, si hablamos de las bencinas, por cierto, de los combustibles, un tema recurrente acá en el Congreso Nacional es mirar al impuesto específico de los combustibles como uno de los peores enemigos de la ciudadanía. Por cierto, la semana pasada, Renovación Nacional, a través de una carta, le pidió al presidente Gabriel Boric tomar los excedentes del cobre para eliminar durante 6 meses o un año el impuesto específico de los combustibles. Por cierto, otro proyecto de ley, una reforma constitucional impulsada por el diputado independiente de la bancada de la UDI, Álvaro Carter, buscaba rebajar el impuesto específico a la mitad.
también rebajar el precio de los pasajes del transporte público. Durante esta jornada, en conversación con Radio Futuro, el ministro de Transportes manifestó cuál es la postura desde el Ejecutivo, que no es solo no eliminar este impuesto, sino que incluso tienen la idea de aumentarlo. Hubo, por cierto, declaraciones con respecto a esta postura del ministro de Transportes. Lo escuchamos. El programa de gobierno, el que los chilenos votaron, la decisión de aumentar el precio de combustible o de variarlo, depende de un montón de factores, no solamente financieros, ambientales, otros. No es una decisión que está tomada para nada. Yo solo estoy haciendo referencia a lo que el programa de gobierno dice. Los combustibles en Chile tienen que presentar el precio que realmente generan en términos sociales. Y aquí hay un elemento que es muy relevante, que es la congestión que genera el andar en vehículo, que cada vez que uno anda en automóvil, un montón de otras personas se demoran más. Y ese costo uno nunca lo considera cuando toma su decisión. Uno toma solamente su decisión en forma individual. Cuando tomo el automóvil, emito emisiones que generan costos en otros. Y cuando tomo la decisión, no considero ese costo. Entonces, esos costos, la idea es poder ver cómo uno pudiese incorporarlos en el precio, de modo que las personas podamos tomar lo que es mejor para todos y no solo lo que es mejor para uno. Ese es parte del propósito de la decisión que esté tomada para nada. Es partidario de aumentarlo. Si me preguntan a mí, por cierto, yo creo que los impuestos a los combustibles son bajos. Lamento que el gobierno, a través del ministro de Transporte, estime más importante cumplir el programa de gobierno de Gabriel Boric que hacerse cargo de la realidad y de los problemas de los chilenos. Hoy día tenemos un alza de los combustibles que ha ahogado a miles de chilenos que hoy día no pueden desarrollar sus actividades normalmente. Yo creo que el programa de gobierno de Gabriel Boric es importante, sin duda, para eso lo eligieron, pero más importante la realidad cotidiana que viven miles de chilenos y que se ven afectados por el aumento de los combustibles diariamente. Veremos qué pasa con esa discusión sobre el impuesto específico a los combustibles. Por cierto, ningún parlamentario tiene la atribución de poder buscar rebajarlos porque esa es facultad exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto, lo que diga la moneda es finalmente lo que se va a hacer en esa materia. Distinto a lo que está pasando, Andrés Patti, con los retiros de fondos de pensiones que otra vez se toma acá, como ya parece una serie de Netflix, una quinta temporada. Claro. Vamos en el quinto retiro. Sí, es que el tema de los combustibles puede parecer súper poco popular. Solamente un número. Hay estudios que así lo reflejan, que si tú eliminas o rebajas el impuesto específico a los combustibles, de cada 100 pesos que se rebaja, prácticamente el 60% va al 20% más rico de la población. Es un impuesto que su cobro es eminentemente progresivo. Eliminarlo es regresivo. Tú puedes eliminarlo o hacer rebajas para ciertos tramos de la población en particular. Entonces hay que entender un poco que este impuesto, tal como se está cobrando ahora, es eminentemente progresivo. Es una discusión mucho más profunda respecto. Sí, claro. Siento que en este y otros temas se dan en el Parlamento con tanta liviandad. Y ahí hay que tomar también la materia medioambiental. Exacto. Porque se dice que es un impuesto verde, así que claro, es mucho más complejo que llegar y rebajarlo. Claramente, eso sí, los parlamentarios no se esperaban un portazo tan fuerte como el que dio el ministro de Transporte. Muy bien. Don Kevin Felgueras, muchas gracias. Chao. Gracias, Kevin. 1:44 p.m. Vamos a una pausa, hasta Andrés. Economía me gusta. Sí. Ya, vamos a la pausa. Pero a la vuelta regresamos con otra información, ya, pues. Andrés. Ya, vamos a la pausa. Regresamos con más informaciones. Una mujer fue atacada en pleno centro de Talcahuano por un grupo de perros pitbull. A pesar de la ayuda de personas que transitaban por el lugar, la víctima terminó internada en el hospital Las Higueras con heridas graves. De hecho, los vecinos denuncian que el dueño de los animales los mantiene sueltos. Felipe Jara tiene más detalles. Felipe. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, una situación grave, por cierto, que ocurrió durante este fin de semana en la comuna de Talcahuano. Lo decían ustedes, en pleno centro, a metros del terminal de buses y a prácticamente 2 cuadras de la Plaza de Armas. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que están viendo en imágenes, gracias a testigos que también registraron esta situación, el grave ataque que sufrió una mujer por parte de 2 perros pitbull adultos acá en este punto. ¿Qué es lo que sucedió? No se tiene certeza de cómo se origina este ataque. Lo que está claro es que estos perros se abalanzaron en contra de esta mujer, la mordieron en distintas partes de su cuerpo y fue solo gracias a la ayuda que prestaron personas que iban transitando por este lugar que no sufrió consecuencias más graves. De hecho, se aprecia en uno de estos registros cómo una persona, un hombre, va a ayudarla
e intenta separarla de uno de los perros. Uno de ellos fue el que la mordió con más fuerza. Posteriormente, una mujer pasó en vehículo, también advirtió esta situación y la trasladó en su propio móvil hasta el hospital Las Higueras, en donde se mantiene internada a este momento con lesiones de carácter de mediana gravedad, que no comprometen su vida, pero la dejaron con mordeduras y lesiones en diferentes zonas de su cuerpo, en la cara, en sus manos, también en sus piernas y en otras zonas del cuerpo. Ella se mantiene, como se los decía, internada en el hospital Las Higueras. ¿Qué es lo que ocurre? Que era una situación que vecinos de acá dicen habían alertado ya hace tiempo. No es respecto de los perros, sino de las condiciones en las que se encuentran estos canes. Ellos son propiedad de un hombre que hace unos 10 años aproximadamente se instaló en un terreno que es de propiedad DF, de acuerdo a lo que indica el municipio de Talcahuano, y ahí instaló un puesto de venta de frutas y verduras que progresivamente ha ido agrandando y en el cual tiene hoy día 4 perros de raza pitbull, 2 adultos y 2 cachorros. De hecho, la hembra parió estos cachorros hace algún tiempo atrás y mantiene estos 4 perros en un espacio que evidentemente no es el ideal en cuanto a metros cuadrados en los que debería estar cualquier perro, y sobre todo un perro de raza pitbull. Eso es lo que advierten los vecinos, que hace tiempo estaban alertando respecto de que estos perros estaban en condiciones que no son las ideales. Alertaron al municipio, también a Carabineros. Ellos dijeron que una situación así podía ocurrir porque esto está en pleno centro de la ciudad y bueno, lamentablemente este fin de semana ocurrió esta situación en que esta mujer termina gravemente herida producto de las mordeduras de estos perros. Nosotros hablamos con la madre de la afectada, también con vecinos acá del lugar y el municipio, que también entregó más antecedentes respecto de esta situación. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar declaraciones. Los perros siempre andan sueltos, ¿no? Yo a veces voy a comprar igual y están los perros y a mí me dan miedo los perros esos. Y son peligrosos porque acá pasan muchos estudiantes, muchos niños. Igual lo pueden morder. Un poco desagradable y un poco peligroso también para el público que uno mismo sale a comprar hacia allá, para las personas que vienen desembarcando de los terminales de buses. Fue atacada por unos perros aparentemente raza pitbull y que le ocasionaron lesiones de mediana gravedad. Su pronóstico sigue siendo reservado. Claro, hoy día se están recopilando más antecedentes de esta grave situación. Nosotros pudimos hablar también con el dueño de estos perros, quien, claro, dice que él adquirió estos perros para cuidarse debido a que había sufrido robos en su local, en su puesto de venta de frutas y verduras, y los mantiene ahí, están día y noche en ese lugar. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar también cuál fue la explicación que entregó el dueño de los perros respecto a esta situación que ocurrió este fin de semana. Dentro de mi negocio no andaban sueltos en la calle. ¿Qué fue lo que pasó? Rentaron el candado, quisieron entrar a robar y se encontraron con la sorpresa que los perros estaban sueltos. Y los perros no lo van a dejar a nadie que entre para adentro porque los perros... Y de ahí como dejaron abierto el portón, cuando rentaron los candados, los perros salieron para afuera. Ahí yo no me di cuenta porque yo estaba en la casa de mi sobrina. Bueno, hay que agregar que desde el municipio de Talcahuano indicaron también que están preparando la presentación de una querella por la ley de tenencia responsable de mascotas. Al margen también se siguen recopilando antecedentes de esta situación que los vecinos, claro, habían alertado y que lamentablemente este fin de semana terminó con este ataque en contra de esta mujer que hoy día se encuentra internada todavía en el hospital Las Higueras de Talcahuano con heridas graves, pero que afortunadamente no comprometen su vida. Sí, ya existían advertencias entonces de los vecinos y lamentablemente igual ocurrió esta situación. Gracias por esta información, muy buenas tardes. Volvemos a la capital. Estudiantes del barrio República denunciaron el aumento de robos e intentos de secuestro en los alrededores del sector, por lo que esta mañana conformaron una mesa de trabajo con distintas autoridades como la delegada presidencial y también la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, Dani Linares, con todos los detalles a esta hora. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya han debido coordinarse las propias estudiantes de diferentes centros educacionales universitarios que están ahí en aquel barrio de la región metropolitana para protegerse, para sentirse acompañadas, ya que los trayectos desde cada uno de los campus, de las sedes de las universitarias hacia las estaciones de metro están viviendo situaciones delictuales, son víctimas de delitos, de asaltos, incluso de secuestros. Han denunciado a las propias estudiantes ante las autoridades, ante esta mesa de trabajo que se conformó en primera instancia aquí en el municipio de Santiago durante esta jornada, pero que lamentablemente no se ha plasmado esto en denuncias formales ante carabineros. Solamente en el mes de marzo se registran 3 denuncias de este tipo por parte de estudiantes que señalan haber sido víctimas de un delito. Por ende, el llamado también de la autoridad es a denunciar, a transformar también toda la articulación que se ha dado en torno a este tema también en denuncias formales que permitan también la persecución eficaz de este delito, por cierto, con todos los resguardos que esto requiere para evitar la revictimización de quien ha sido víctima de un delito o evitar también represalias de quienes hoy tienen tomado el barrio y que están cometiendo estos actos delictuales. Vamos a revisar declaraciones inmediato de carabineros, también de una de las representantes de esta coordinadora, de cómo se han ido también estableciendo ciertas instancias de cooperación a través de grupos de WhatsApp que buscan precisamente entregar un apoyo, una ayuda a quienes hoy deben circular por ese barrio simplemente para poder asistir a sus clases, pero que están viendo en su trayecto muchas dificultades y también la ocurrencia de delitos, sobre todo durante las tardes. Vamos a revisar algunas declaraciones. Necesitábamos poder realizar este trabajo porque los casos ascienden y descienden. De hecho, hoy día mismo acaban de suceder otros casos relacionados con ácido, y si no tomábamos las medidas ahora, estas cosas se iban a seguir replicando y iban a seguir en aumento. Existen solamente durante el año 2022 3 casos de delitos que tienen que ver con delitos sexuales y secuestro, en donde de la misma forma se hace un llamado a la comunidad que hay que denunciar todo tipo de delitos. Existen hoy en día diversas plataformas, diversas formas de poder realizar la denuncia y de esta forma evitar que la revictimización, que es un tema muy importante también para todos. Una mesa de trabajo que abarca al Ministerio de la Mujer, también al Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Prevención del Delito, a la empresa Metro, también, por cierto, a la delegación presidencial, municipios, estudiantes, para buscar alguna alternativa que permita dar garantías de libre circulación en aquel sector del barrio República a todos los estudiantes que hoy están siendo víctimas de delito y que de alguna manera han tratado de coordinar una ayuda entre los propios campus, entre cada una de las universidades para protegerse, sentirse más seguras también en los diferentes traslados. Una mesa de trabajo que va a incorporar también la opinión de cada una de las casas de estudios, decía la alcaldesa. Se va a ampliar también la mirada a cada uno de los centros educacionales que cuentan con seguridad privada dentro de sus campus, pero que también pueden entregar algunas mejoras en los accesos o bien en los trayectos que permita colaborar con esta situación tan delicada que están viviendo los estudiantes ahí en el barrio República. Esto en los trayectos que son de 3-4 cuadras hacia el Metro Los Héroes, Metro Toesca, por ejemplo, que son los más cercanos a los campus, y también, por cierto, en la estación República de la línea 1. Vamos a revisar declaraciones de la alcaldesa de Santiago también al término de esta primera reunión. Aquí lo dijimos desde un primer momento, necesitamos una seguridad con perspectiva de género, una seguridad que piense en las mujeres y en las diversidades sexuales que sufren mayormente situaciones de violencia, como puede ser incluso violencia sexual o situaciones tan críticas como las que han puesto sobre la mesa las estudiantes. El gobierno anterior tuvo un fracaso con su trabajo en seguridad y es por eso que nos ha tocado asumir tanto municipios como al nuevo gobierno una situación compleja. Hemos invitado a distintos ministerios, el Ministerio de la Mujer, de Educación, de Transporte, a la Subsecretaría de Prevención del Delito y también a los barrios y sectores para que podamos abordar de manera conjunta un trabajo que tenga un compromiso de poder modificar y poder impulsar una seguridad que contemple medidas de género para todos y todas.
un trabajo que puede significar un plan piloto para poder implementarlo en otros barrios de la región metropolitana o en otros también sectores de nuestro país, donde existe también la ocurrencia de este tipo de delitos que últimamente han ido al alza y que tienen preocupado a las comunidades educativas y que han debido de alguna manera coordinarse para evitar la ocurrencia de los mismos ante la falta de circulación de carabineros en aquel sector, o bien iluminación o también cámaras que permitan también mayor sensación de seguridad en los trayectos a los diferentes centros educacionales. Don Dani Linares, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. 2 de la tarde con 1 minuto. Vamos a la pausa, pero antes revisemos las temperaturas. A ver, la temperatura hasta ahora, ¿te la digo? Ya. 23 grados. Exactamente. ¿Y el pronóstico para hoy? Ahí está. 26 grados. Ahí lo estamos viendo, ¿Cómo 26 grados. Ni Iván Torres, pero absolutamente... no, igual hay algunas nubecitas ahí. Sí, van a ir subiendo en el transcurso de la semana. El jueves van a llegar a los 31 la máxima, así que no creamos que aterrizó el otoño pese al equinoccio. Primer lunes de otoño yo pensé que ya derechamente habían bajado las temperaturas. Veranito de San Juan. Toda la razón. Pausa. Ya, vamos a la pausa. Regresamos con información sanitaria. El Ministerio de Salud ya trabaja con la nueva Comisión Nacional de Respuesta a la Pandemia, donde se definieron algunas medidas para las clases presenciales en colegios y liceos. Daniela González con todos los detalles. Daniela, muy buenas tardes. Sí, ¿cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Claro, el Ministerio de Salud, en conjunto el Ministerio de Educación, hoy día dieron a conocer la actualización de este protocolo, que la verdad se mantiene tal cual estaba hace algunos días. Hay algunos cambios que serán dados a conocer en un informe oficial que se publicará en esta jornada, en la tarde. No hay hora específica, pero ahí estarán detallados cada uno de los pasos a seguir para poder retornar a clases de forma presencial. Lo que sí, las autoridades nos adelantaban que se mantendrá la exigencia de un 80% de la población educativa vacunada para poder retornar al aula de clases. Eso sí, quiere decir que cada curso tiene que tener al 80% de sus estudiantes para no tener restricción de aforos. Eso se mantiene tal y cual estaba establecido en la gobernanza anterior. Eso sí, hay un cambio y tiene que ver con la jornada escolar completa. Hoy día el ministro Ávila decía que se va a flexibilizar esta jornada, por lo menos para las primeras 4 semanas de retorno a clases presenciales. Eso sí tiene que ser una decisión tomada por el establecimiento educacional en conjunto con la comunidad educativa, y allí pueden ver los horarios, si los niños y niñas van a ir menos horas a clases o van a ir avanzando así continuamente hasta llegar a cumplir la jornada escolar completa recién en el mes de mayo, aunque son decisiones particulares de cada establecimiento educacional en nuestro país. Esa era la noticia más llamativa. Además, en el protocolo que se publicará durante esta jornada de día lunes también se darán a conocer, por ejemplo, los montos asociados a cubrir los gastos asociados a la pandemia, también a la mascarilla, al alcohol gel. Todo eso es información que será detallada durante la actualización de este protocolo, que no tuvimos acceso a mayores detalles, que estarán sí, señalaban las autoridades, publicados en la página del Mineduc durante esta tarde. Revisemos inmediatamente declaraciones, por supuesto, del ministro de Educación, Marco Ávila, y también del jefe de epidemiología del MinSal. Allí él nos cuenta en base a qué se toman estas decisiones de mantener el protocolo. Les adelanto que tiene mucho que ver con la alta cifra de vacunación que tienen hoy día los niños y las niñas en nuestro país. Revisemos inmediatamente esas declaraciones. Vamos a mantener el umbral de vacunación en 80%, caminando, ¿no es cierto?, hasta el mes de mayo. Vamos a hacer una revisión en ese mes respecto de este umbral, pero entendemos que es el mínimo, ¿no es cierto?, de vacunación, este 80%, que nos permitiría no tener o contar con aforos en las aulas de nuestros establecimientos. La discusión no es sobre la presencialidad, sino más bien sobre la extensión de la jornada. Creemos que deberíamos tomarnos al menos unas 4 semanas para gradualmente ir avanzando hacia la jornada escolar completa de 8 horas. Bueno, había una recomendación ahí de algunos expertos de poder aumentar el umbral a un 90%, sin embargo se mantiene el 80%, que ya es una cifra bastante alta, según señalaban las autoridades. Por ejemplo, al día de hoy hay un alto porcentaje de niños mayores de 12 años inoculados contra el COVID-19, más del 90%. Entre los 7 y los 11 años, más del 80% de la población general en nuestro país. Pero los niños menores de 6 años todavía están al debe en la vacunación. Solo el
el 60% ha alcanzado esa vacunación contra el COVID-19. Es por eso que también una de las estrategias importantes es ir a vacunar a los niños, a las niñas y los adolescentes a los colegios, principalmente aquellos particulares, en casos específicos, que no tengan grandes cifras de vacunación. La idea del Ministerio de Salud ahí es ir con operativos de inoculación hasta los establecimientos educacionales. Abordamos este tema con el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. Allí él aborda los detalles, por supuesto, de por qué se toman estas decisiones educacionales en relación, por supuesto, a materia sanitaria. Vamos a revisar lo que nos dijo. Lo que la Comisión Nacional de Respuesta a la Pandemia ha recomendado evaluar un estándar en el cual va a permitir proteger al máximo a los estudiantes en el lugar donde conviven y comparten la mayor parte del tiempo. El 80% que se venía ya recomendando anteriormente es una de las medidas que estamos avanzando y vamos a ver cómo logramos cubrir en el tiempo antes de empezar el invierno. Bueno, y también hubo un anuncio importante respecto a la contabilización de los fallecidos hoy día. Probablemente si usted mira la cifra va a encontrar que hay más personas fallecidas que las que se informaban en la jornada del día de ayer y tiene relación con que hoy día se están uniendo a esta contabilización las personas con diagnóstico probable de COVID-19. Hasta el día de ayer eran solo los confirmados con PCR, ahora se unen las personas con causa probable. Eso, por una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es uno de los principales cambios del Ministerio de Salud para esta jornada. Les vamos a recordar las cifras para ir cerrando y también para dar a conocer el descenso de contagios que ha habido en las últimas jornadas. Hoy día se informan 7.555 casos y una positividad de 10,14%. Esos números tienen mucha relación en las decisiones que se están tomando respecto al retorno a clases presenciales y, por supuesto, la vacunación es fundamental. Tener a tantos niños y niñas inoculados hoy día en nuestro país hace que se puedan mantener los protocolos de aforo sin restricciones, siempre y cuando, por supuesto, Andrés, Pati, la mayoría del aula esté 100% vacunada contra el COVID-19. Sí, proceso que también en el caso de los niños se cruza, Dani, con la vacunación contra la influenza, un proceso que comenzó la semana pasada. Muchas gracias, Dani. Internacional. Vamos a revisar noticias internacionales, para eso ya estamos acá en el estudio junto a Andrea Aguilar. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Iniciemos con los ojos puestos en Perú, en donde la defensa del expresidente Alberto Fujimori aseguró que va a ser liberado esta semana, al menos es lo que están previendo ellos. Recordemos que la semana pasada se había hablado ya de este indulto y su abogado Elio Riera, quien señaló que a más tardar sería el próximo jueves, el 24 de marzo, cuando el exmandatario recuperaría su libertad, esto después de la disposición del Tribunal de Constitucionalidad en el Perú, que restituyó el indulto humanitario que, recordemos, ya había sido otorgado durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Esto fue en el 2017, él alcanzó a estar sí un par de meses fuera de prisión, pero luego volvió en el 2018 y según la defensa de Fujimori su liberación podría darse en 2 o 3 días más. Es al menos el cálculo que están haciendo ellos en estos momentos. Obviamente un tema de muchísima polémica en el vecino país, en donde ya la Fiscalía se está preparando para impedir que él salga del país en una eventual liberación. Ya, perfecto. Ahora, ¿cuál es el argumento con el cual se supone se le va a liberar? Lo que dicen ellos es que él tiene un grave estado de salud y es justamente la decisión que fundamentó o la decisión judicial que se tomó en ese momento, y él había sido ya condenado por corrupción y por violación de derechos humanos en un caso obviamente que conmociona al vecino país y que podría entonces ver o salir de las rejas en donde había estado recluido durante ya varios años el expresidente Fujimori. Eso podría suceder en 2 o 3 días y según su defensa se materializaría el próximo 24 de marzo. Vamos ahora a ver qué sucede en Europa, porque la investigación de 11 años de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann finalmente va a terminar a finales de este año. Es lo que ha dicho al menos la Operación Grange, que es la investigación financiada por los contribuyentes británicos. Recordemos, se había lanzado 4 años después de la desaparición de Madeleine, que va a ser clausurada finalmente por la Policía Metropolitana de Londres cuando se agoten todos los fondos,
Una fuente cercana a la investigación le comentó al medio británico The Sun que no hay planes para llevar más allá, más lejos esta investigación que ha sido muy mediática, ¿no? Clausurada sin ningún resultado. ¿Qué pasó con ese sospechoso que alguna vez se informó? Recordemos que él está en esos momentos preso, pero por un delito que no tiene que ver con Madeleine McCann. Él nunca ha aceptado los cargos, él dice que es inocente y la decisión significa que no hay pruebas suficientes para acusar a ese principal sospechoso de la desaparición de esta pequeña, a este pedófilo y violador Christian Bruckner, como lo han calificado las autoridades alemanas, y según el informe, los padres de la niña ya estarían al tanto entonces del cierre de esta investigación que le ha dado la vuelta al mundo durante ya más de una década. Y vamos ahora a las imágenes impactantes que han llegado desde China, en donde un avión de China Eastern Airlines con 132 personas a bordo se estrelló esta mañana en la provincia de Guangxi, esto es el sur del gigante asiático. Había 123 pasajeros, 9 miembros de la tripulación a bordo. Según la Administración de Aviación Civil de China, el avión era un Boeing 737-800 y se estrelló en una zona de la región montañosa de Guizhou. La explosión provocó obviamente un incendio en el bosque cercano y los sitios de seguimiento de vuelos informan que el avión estuvo en el aire durante poco más de una hora y se acercaba ya a su destino. Lo que han dicho los equipos de rescate es desplegarse también en la zona como el personal de la Administración de Aviación Civil de este país y hasta el momento se desconoce realmente el número de víctimas y de motivo del accidente, pero por las imágenes se puede juzgar que realmente la cifra de fallecidos debe ser superior y obviamente en las próximas horas se estarían confirmando si realmente hubo algún sobreviviente entre estas personas. Terrible accidente. Andrea, estamos bien pendientes también de lo que está ocurriendo en Ucrania. La idea es actualizar esa información, pero ¿te parece si vamos a una pausa y regresamos de inmediato ahí con todo ese detalle? Regresamos con noticias internacionales, pero con el foco puesto en lo que está pasando en Ucrania, Andrea. Así es, Pati. Distintas aristas que tiene este conflicto. Durante esa jornada del día lunes, las tropas rusas han dispersado una manifestación con disparos. Esto ocurrió en la ciudad de Gerson. Estamos viendo las imágenes impactantes que han circulado por redes sociales, que han sido también verificadas por las agencias internacionales en esta ciudad ocupada por el ejército del Kremlin desde hace ya varios días. Son imágenes compartidas también a través de internet que muestran a los residentes en una plaza de la ciudad corriendo, mientras estamos escuchando en estos momentos los disparos. Algunos reportes dicen que también utilizaron granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes. Hay varios de ellos que resultaron heridos después de sus disparos. Y recordar además que esta ciudad de Gerson ha sido escenario de diversas protestas contra la ocupación desde que las tropas rusas tomaron la ciudad a comienzos de este mes. Es la más grande de las ciudades que en estos momentos hay en Ucrania, que están capturadas por las fuerzas desde el inicio de la invasión rusa hace ya casi un mes. Y revisemos ahora, Pati, otro de los focos que ha dejado este conflicto, y es que Ucrania ha ignorado la demanda de Rusia para entregar la ciudad de Mariupol, esta especie de ultimátum que había dado el gobierno de Vladimir Putin, que había ofrecido dar a los civiles y a las tropas un paso seguro fuera de la ciudad si es que entregaban las armas. El gobierno de Ucrania ha dicho no, se va a poder confiar en Rusia, señalando que los ataques en contra de civiles durante intentos de evacuación ya habían resultado también en otras ocasiones. Y ha dicho también el presidente Volodymyr Zelensky ha acusado a Rusia de crímenes de guerra, particularmente en esta zona, en Mariupol. Es una de las más afectadas, ¿no? Es una donde se ha dado imágenes que llegan, los videos. Mayor cantidad de combates, mayor intensidad también, que incluso se han concentrado particularmente en el centro de la ciudad. Y al menos lo que ha dicho Zelensky en las últimas horas es mostrar a través de sus redes sociales, donde él permanece muy activo, cómo suenan las sirenas antiaéreas, no solamente en la ciudad de Mariupol, sino en distintas zonas urbanas de Ucrania, y acusa que ya se ha vuelto prácticamente normal para los residentes en Ucrania vivir en medio de la guerra. Repasemos parte de esas declaraciones y este ambiente que muestra el propio presidente de Ucrania. No tengan miedo, escucharán el sonido con el que hemos estado viviendo durante 26 días. Este sonido se ha vuelto normal para todos en nuestra ciudad. Estos fueron solo 20 segundos de sirenas, mientras que nosotros lo escuchamos durante horas, días y semanas.
Bueno, se estima además que el 90% de los edificios de la ciudad de Mariupol han sido destruidos o dañados. Recordemos que hay 350.000 personas que siguen atrapadas y la Cruz Roja ha dicho que no ha podido entrar justamente en esta zona. Revisemos ahora otra de las imágenes que ha dejado esta jornada, en donde al menos 8 personas han fallecido en un ataque ruso en el distrito de Podilivsky, que es en la capital ucraniana, en Kiev, un centro comercial prácticamente reducido a escombros. Y los autos que estaban también en un estacionamiento se incendiaron luego del bombardeo ruso, según comentó el Servicio de Emergencias Estatal en Ucrania. Más de 60 bomberos trabajaron para extinguir las llamas, que había alcanzado también el tercer y cuarto piso de este edificio comercial en las últimas horas. El alcalde de la capital ucraniana anunció además que regirá de nuevo el toque de queda que, recordemos, habían dejado de regir en las últimas semanas. Repasemos también parte de sus declaraciones. El enemigo continúa atacando la capital. Durante la noche, los rescatistas han estado apagando un incendio durante mucho tiempo, donde se quemó un centro comercial y 6 edificios residenciales resultaron dañados como resultado del bombardeo. El toque de queda en Kiev y la región se reforzará nuevamente. Tiendas, farmacias, estaciones de servicio y los establecimientos no estarán abiertos mañana. Terminamos ahora con estas imágenes de lo que fue una fuga de amoníaco durante esa jornada que afortunadamente lograron contener en esta planta química cerca de la ciudad de Sumy. Las autoridades dijeron que un tanque de 50 toneladas de gas venenoso resultó dañado cuando la instalación fue alcanzada por los bombardeos rusos, creando una nube de amoníaco. Informaron además de una lesión un trabajador de la planta. Además, se aconsejó a los residentes de esa ciudad que también están cerca que se refugien debido a la dirección del viento. Recordemos, Pati, que el amoníaco se usa principalmente para hacer fertilizantes y es corrosivo. Puede causar dolor, quemaduras en las vías respiratorias y lesiones en los ojos. Parte entonces de lo que se está viviendo durante esa jornada en Ucrania. Claro, lamentablemente el conflicto sigue y no hay señales de que al menos se vaya a generar un alto al fuego. Andrea Aguilar, muchas gracias por todas estas informaciones. Estén bien, muy buenas tardes. Continuamos con informaciones locales. Una polémica ordenanza municipal prohíbe desde hoy a los limpiaparabrisas en la comuna de La Calera, región de Valparaíso. La medida, que será fiscalizada por carabineros e inspectores municipales, busca resguardar la seguridad de los automovilistas. Mónica Holguín nos cuenta todos los detalles. Mónica, muy buenas tardes. Hola, Pati Andrés. Así es, una medida siempre polémica porque no generan consenso en la ciudadanía y además hay que decirlo que desde su primer día, que es hoy que comienza a regir, es una ordenanza que ya no se está cumpliendo. Como ustedes van a empezar a ver en imágenes, estos limpiaparabrisas siguen trabajando en las calles de la comuna de La Calera porque es en esta ciudad donde de manera unánime el Consejo Municipal votó esta ordenanza municipal que ¿qué es lo que dice? Básicamente que estas personas que realizan un oficio informal, ¿no?, que están en las principales comunas de nuestro país, ya son parte del paisaje, no van a poder realizar esta labor en los principales cruces de semáforo, que es donde ellos se disponen. ¿Por qué? Porque se arriesgan a una multa que va entre las 1 y 5 UTM. Estamos hablando de un monto que no es menor, que alcanza casi los 300.000 pesos y es por eso que se ha llevado a cabo esta ordenanza, según nos comentaban desde el municipio, principalmente por denuncias que habrían llegado hacia la municipalidad por insultos, malos tratos, malos comportamientos de personas que muchas veces realizando este oficio no esperan un no como respuesta y, claro, insultarían a algunos de los automovilistas. Es por eso que la medida que ya fue votada la semana pasada comenzaba a regir el día de hoy, pero ¿cuál es el problema? Que los limpiaparabrisas, al menos los que nosotros pudimos encontrar, son personas que se encuentran en situación de calle, que dicen no estar dispuestos a dejar este oficio porque es lo único que les provee algún tipo de ingreso. Pudimos hablar principalmente con los automovilistas para ver qué les parece esta medida. Escuchemos. La gente es bien es rara, es peligrosa. Y si tú no le accedes acá, ellos te pueden hacer cualquier cosa. ¿Violentos? Bueno, yo creo que todos tienen derecho de trabajar. Ya a lo que deben perseguir a los delincuentes, porque ya lo están acogotando ya. Entonces para eso hay que colocar mano dura. Porque los delincuentes tienen todas las facilidades de abogados, de todas las cosas. Aparte que uno les dice que no, pero igual ellos insisten y producen un problema. Está difícil la situación, está muy difícil, hay personas que se ganan con la moneda. ¿A usted le sirve? Sí, a mí sí, porque varias veces la usaba y conmigo siempre fueron muy respetuosos,
así que no tengo quejas con ellos. Yo opino que igual le están quitando su fuente laboral y una solución que le pueden dar es que le den trabajo al mismo municipio. Esta actividad informal genera inseguridad a los que andan en vehículos y también a los peatones. Lo que buscamos es que no exista esta actividad informal. La idea es potenciar la seguridad de todos nuestros vecinos, nuestras vecinas, porque esto ya se ha transformado en algo problemático para todos y todas. Ojalá que esta gente, como vuelvo a repetir, se pueda reintegrar a la parte laboral. Ya que hay proyectos aquí en el municipio, se les ha ofrecido proyectos, pero es necesario que ellos tengan ya las ganas de trabajar. Lo que pasa es que voy a tener que trabajar igual porque no puedo dejar cagar el hambre a mi señora y a mi hijito mayor. Claro, no podemos. ¿Cómo comemos? ¿Cómo comemos? No molestaba a nadie. Yo soy nacido y criado en Calera. Yo también. La gente me conoce, toda la gente me conoce. Yo no soy falto de respeto. Gracias a Dios, yo estoy en la calle de los 14 años y tengo mis antecedentes limpios. Nunca he robado. Nos están ofreciendo trabajo, pero por mientras, nosotros igual queremos trabajar para poder comer. Y nos están dando una opción de pedir plata con un tarro a la gente. Claro, así es. Dicen no ser agresivos, dicen no estar involucrados en las denuncias que se habrían hecho en su contra y por las que el municipio finalmente habría adoptado esta medida de aplicar esta ordenanza desde el día de hoy. Vamos a ver cómo van los diálogos también en esa dirección, porque justamente el municipio busca reintegrarlos, ofrecerles algún tipo de trabajo, realizar un catastro de estas personas para poder darles una salida, para que dejen este oficio informal que realizan en las calles y que, claro, atemorizaría a algunas personas. Es por ello que se les va a vigilar, mientras, aunque ellos dicen, no tienen la intención, al menos por ahora, Pati Andrés, de salir de la calle. Sí, Mónica Olguín, muchas gracias por la información desde la región de Valparaíso. Un abrazo. Nos vamos ahora hasta Coquimbo, donde se vivió una violenta noche. 5 personas resultaron apuñaladas tras una pelea que se originó al interior de una discoteca. Ante esto, las víctimas, los asistentes, denunciaron que no hay protocolos de seguridad en ese club nocturno. Macarena Milla tiene más detalles. Macarena. Buenas tardes, Pati. Andrés, claro, tú lo decías bastante bien, Pati. Es una lamentable situación, un incidente muy violento que ocurrió la madrugada del domingo, donde lamentablemente 5 jóvenes de 22 años aproximadamente todos resultaron apuñalados. ¿Y cómo empieza para que la gente pueda entenderlo? De seguro ya lo están viendo en sus casas, en las imágenes. Por una situación que se da dentro de este local que está a mi espalda, de la discoteca Circus, donde uno de los jóvenes pasa a llevar la mesa de otro, le pide disculpas y es en eso que ya comienza a subir la temperatura por parte del agresor. Le revienta una copa en la cara a una de las víctimas y luego de eso dicen los propios afectados que los sacan a ellos de la discoteca y afuera también continúa la pelea y es afuera donde uno de los agresores, porque son 2 los que ellos indican como culpables finalmente de estos ataques, va a buscar un cuchillo a la camioneta y comienza entonces a apuñalarlos. Pasemos a escuchar las declaraciones de las víctimas que todavía continúan bastante afectados. Yo tratando de separar, pongo el antebrazo entre ellos, saco a mi amigo hacia atrás y me llega una copa en la cara. Ahí fue cuando empiezo a sangrar y bajo hacia el segundo piso, un baño, no sé. Me sigue un guardia que no hace nada y entre que pasaba eso, mis otros 4 amigos fueron agredidos con cuchillo. Los tipos van a buscar 2 armas blancas en la camioneta, se bajan y como se ve en el video, van corriendo hacia mí y me pegan 2 puñaladas. Después otro tipo me intenta apuñalar, pero menos mal que lo esquivé. Luego en el video se puede apreciar que apuñalan a otro tipo más, a otro amigo, y después un amigo se cae. Tuvo la mala suerte que se cayó al lado de los tipos. Le dieron 2 puñaladas en la espalda y ahora está con neumotórax en Santiago. Es algo muy terrible para nosotros como familia. La verdad es que no sabría describirlo. Yo creo que lo que estamos viviendo es lo peor que le puede pasar a un papá, a una mamá. Ver que sus hijos salen, ¿cierto? Siempre nos quedamos ahí pendientes y ver que ellos llega ese llamado, ¿cierto? Donde te dicen su hijo le pasó algo grave y está siendo intervenido. Yo creo que no se lo doy a nadie, la verdad. Y que cerraron las puertas, los guardias se entraron y los dejaron afuera a merced de estos delincuentes.
Se registró una riña al exterior de la discoteca Circus, ¿ya? En la cual 5 personas registraron lesiones de carácter menos grave y carácter leve, ¿ya? En la cual se están llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar con el paradero del presunto agresor. Se han efectuado patrullaje tanto a las inmediaciones de la discoteca como también en el domicilio del presunto agresor o quien está sindicado como el presunto autor de las lesiones. Claro, ahí ustedes escuchaban por parte de las víctimas, en realidad bastante afectados por todo lo que vivieron una madrugada del día domingo, pero más afectados porque hay uno de sus amigos que hoy día se encuentra en Santiago a la espera de una intervención para poder mejorar su condición respiratoria, ya que una de las puñaladas llegó bastante cerca de un pulmón. La familia, ellos mismos aseguran que van a seguir hasta las últimas consecuencias porque ya todos los antecedentes se encuentran en Fiscalía. Consultamos, por supuesto, también a la discoteca cuál es la versión por parte de ellos qué pasaba con este tema de la seguridad y no emitieron declaraciones hasta el momento, así que vamos a estar muy atentos con lo que suceda, por supuesto, por parte de la empresa y también con las autoridades acá de la región de Coquimbo sobre qué medidas van a tomar para mejorar la seguridad en nuestra zona. Veremos qué determinaciones se toman. Muchas gracias, Macarena, por esta información. Buenas tardes. Ahora vamos con la información policial del momento, con Fabián Collado, quien nos entrega más información sobre un enfrentamiento que terminó con 2 carabineros heridos y un delincuente también fallecido, esto al parecer en la comuna de Puente Alto. Fabián, vamos contigo. Exactamente, Andrés, Pati, porque esto tendría pleno vínculo. Era un sujeto que al parecer estaba siendo buscado por un caso de septiembre del año pasado en la comuna de San Bernardo, donde entre una balacera de bandas rivales, una niñita de 15 años fue asesinada. Vamos a conversar inmediatamente con el general Jan Camus. Estamos acá en el sector de Puente Alto, calle Castro con Santa Rosa, para que nos cuente mayores antecedentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tal como usted lo señalaba, bueno, esto se trata de un proceso investigativo desarrollado por el Departamento S9 de Carabineros, a partir de una orden emanada por la Fiscalía de Alta Complejidad de San Bernardo, producto de los lamentables sucesos ocurridos el 25 de septiembre del año pasado, donde 2 menores, integrantes de una familia, fueron impactados por disparos efectuados por bandas que al parecer estaban en un proceso de ajuste de cuentas. Lamentablemente uno de los menores, un menor de 15 años, falleció producto de esta herida de bala. Bueno, en atención, ¿cierto?, al proceso investigativo desarrollado por el Departamento S9 se pudo establecer, ¿cierto?, la vinculación de determinados sujetos a este acontecimiento, a este lamentable acontecimiento, y producto de la información levantada en el proceso investigativo se logró establecer ciertos puntos de referencia que dan la ubicación de uno de los involucrados en este sector. Y es por ello que parte del equipo investigador se apersona en este lugar alrededor del mediodía, donde detectan la presencia de este sujeto que evidentemente identificó porque se sabía que era buscado al personal institucional, y se da la fuga en su vehículo en retroceso, en marcha atrás, impactando una reja que se encuentra al costado de una plaza, quedando evidentemente el vehículo enganchado. Y acto seguido hace uso de un arma de fuego en modalidad de ráfaga, con la cual impacta a 2 carabineros, los que resultan con lesiones de carácter grave. Uno de ellos es trasladado al hospital institucional en helicóptero y el otro está siendo atendido en dependencia del Hospital Sotero del Río. Y es algo que evidentemente a nosotros nos preocupa bastante para saber su evolución, y hasta el momento lo que sabemos que gracias a Dios se encontrarían al momento sin riesgo vital. ¿Qué es lo que queda acá en el sentido peritaje? ¿Qué es lo que se va a realizar? Porque el sujeto que estaba siendo blanco de investigación está en este lugar, está a su cuerpo. ¿Qué es lo que viene para todos los vecinos de Puente Alto, por ejemplo? Bueno, producto del procedimiento, el autor del disparo fue reducido y lamentablemente también falleció producto de este intercambio de disparos con el personal institucional. Y este sitio del suceso, por instrucciones de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscal Metropolitana Sur, doña Nadia Mondiglio, es entregado, ¿cierto?, a personal de la CRIM y de la BH de la PDI. Por ende, nuestra misión hasta el momento es mantener resguardado el sitio del suceso hasta la llegada del personal especializado. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, general Jan Camus. Entonces, jefe de la zona metropolitana donde el delincuente que estaba siendo buscado fue abatido por parte de Carabineros. Hace 2 semanas, en este caso de la comuna de San Bernardo, también el OS9 había detenido a uno de los principales sospechosos, el cual ya fue puesto a disposición de la justicia, está en prisión preventiva, y este era el segundo sujeto que ya estaba plenamente identificado, que iba a ser capturado cuando se enfrentó a Carabineros, pero terminó siendo abatido. Mientras tanto, entonces, los 2 funcionarios policiales están con heridas de gravedad, pero afortunadamente fuera de riesgo vital este sector de donde comenzó la balacera, Santa Rosa, a la altura de Castro, sector de Bajos de Mena. Pati, Andrés. Fabián Collado, muchas gracias por la información desde la comuna de Puente Alto. Buenas tardes.
Sí, 2 de la tarde con 43 minutos. Vamos a una pausa. Estamos de inmediato de regreso con más aquí en 24 tarde. Vamos con todo el deporte. La máquina del profesor Quintero, que ayer aplastó a Palestino en la cisterna, y también nuevo convocado en La Roja, don Rodrigo Arellano. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Andrés? ¿Cómo te va a ti en tu casa, hincha de La Roja? Señoras y señores, tenemos cambio en la nómina de Martín Lazarte. Ingresa Ronnie Fernández, que anotó este gol por la Universidad de Chile en la última fecha. ¿Quién sale? Y sale, esa es la pregunta importante, Luis Jiménez. ¿Qué le pasó? Molestias físicas que fueron comprobadas por el cuerpo técnico de La Roja. Sacaron a Luis Jiménez y meten a Ronnie Fernández entonces, que estaba ahí, como dirían, al aguaite. ¿Ah? Algunos decían que podía entrar Ronnie por Ben Britton, si es que no estaba recuperado. Sin embargo, entra por Luis Jiménez. Es la noticia de último minuto de la selección chilena. Comienzan los cambios en la nómina, esperando los partidos ante Brasil y ante Uruguay. Llega en buen momento, quizás el jugador más rescatable de la Universidad de Chile. Está con ganas, está con actitud. Y Lazarte se fija entonces en Ronnie Fernández para los dos partidos más importantes en el último tiempo de la selección chilena. Vamos al aeropuerto, miremos imágenes también de lo que está pasando, porque ya están en nuestro país las distintas figuras de la selección. Esta es la llegada de Arturo Vidal, ahí se sacó la mascarilla para saludar a los hinchas, Alexis Sánchez y Ben Britton, que ya está trabajando con el cuerpo técnico de la selección chilena para evaluar su condición física. ¿Cuándo lo liberan? A ver, en Inglaterra volvió a hablar. Cosa de tiempo, digo yo. Volvió a hablar Tony Mowbray, que dijo es cosa de tiempo de que vuelva el técnico del Blackburn Rovers. Veremos, ojalá, de verdad, que no pase nada acá la noche, que Ben Britton por lo menos lo puedan aguantar para el partido con Uruguay sin forzarlo, como lo dijo como lo dijo Claudio Bravo. Y este es uno que llega encendido, Eduardo Vargas, que con este golazo llegó a La Roja. Qué golazo, ¿eh? Es un tremendo gol. Al mejor estilo Eduardo Vargas. Mira, cortita, control rápido, cambio de posición y la mete en un rincón imposible. Igual también anotó, se la come ya. También anotó Diego Valdés, anotó Joaquín Montesinos. El gol de Diego Valdés, golazo, ¿eh? 2-0 del América. Por lo menos está la ilusión de La Roja. Llegan encendidos, llegan con la pólvora encendida y ya damos cuenta de que Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Ben Britton ya están en nuestro país para trabajar junto a Martín Lazarte. Y mira, y vamos con una imagen que nos preocupó. ¿Qué? Porque esta noticia llegó desde Italia esta mañana. Lautaro Martínez, COVID positivo. Me está hablando el mismo compañero de Alexis y Arturo. El mismo que hizo el asado hace 4 días en la concentración del Inter. Nada de distanciamiento ni mascarilla, nada ahí. No, y más encima de él, más con Alexis Sánchez y con Arturo Vidal, porque claro, están todos asustados en el Inter porque el que hizo el asado dio positivo por COVID y todo ahí comiendo la rica carne preparada por los argentinos. Por lo menos por ahora desde La Roja dicen que no hay problema, que esto fue hace 4 días y que los chilenos del Inter no tendrían ningún problema, pero de que uno se asusta, se asusta. Vamos a ver. Seguimos con el fútbol chileno también, día lunes, y vemos a Colo-Colo que comienza a entrar en ritmo de competencia. La estrella 33, cosa de semana. Se jugó en el Estadio Municipal de La Cisterna, donde Palestino cayó por 5-0 con Colo-Colo. Árbitro Cristian Garay y el técnico Gustavo Quinteros le ganó el duelo de los Gustavos a Gustavo Costas. Ahí está Juan Martín Lucero, el centrodelantero de Colo-Colo, batiendo a Daniel Zapa, que en algún momento había dicho que los grandes por ahí no mostraban demasiadas diferencias, que no marcaban diferencias. Bueno, se fue con 5 para la casa. Un palestino que en esa cancha le había ganado a la Universidad Católica y que en los 31 otra vez sufría con Juan Martín Lucero, que está intratable, tomando cada vez más confianza tras el pase de Pablo Solari. Otro que recuperó su nivel, que recuperó las condiciones, le hicieron bien las críticas. Volvió con todo. Mira, minuto 46, Pablo Solari marcaba el 3-0. De borde externo, buena definición. Y acá está en el minuto 67. Si en Colo-Colo estaban todos envalentonados, el central Emiliano Amor se encontró en el área, encontró esa pelota, le mete el frentazo con el sol de frente que molesta a su Y esto fue lo que sorprendió a todos. Este gol, ¿o no? Lo había adelantado. En redes sociales había colgado el día sábado un video en Instagram pateando tiros libres con pierna izquierda. Dijo, preparándome para ir a la cancha. Bueno, lo gana Colo-Colo 5-0. Gran victoria del cuadro albo con un gol incluso de Cristian Santos. Está segundo, 14 puntos. Puntero está Cobresal con 16. Y acá estamos con el baile que le dio el Barcelona al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, en el glorioso Santiago Bernabéu.
Aparece Pierre-Emerick Aubameyang, que si tú me permites jugó gratis. Había metido un planchazo increíble en los primeros minutos. Impresionante que este es un jugador que entró por la ventana prácticamente en el mercado de pases y está haciendo la llave para Xavi Hernández. Absolutamente, lo sacaron por la ventana del Arsenal y responde de esta manera. Y acá está Araujo, que jugó como lateral derecho, que tuvo que aguantar a Vinicius Junior. Un Madrid descolocado, un Real Madrid completamente sorprendido por Xavi Hernández, que recordó viejas goleadas. En algún momento él como jugador le ganó 6-2, 5-0 al Madrid con la manita. Y acá está también, ¿no? Tremendo el partido. Ferran Torres, el ex Manchester City. Verdaderamente un baile. Carlo Ancelotti dijo, me equivoqué yo. Yo me equivoqué, hizo cambios en el esquema. Bueno, Benzema no jugó. Benzema estaba lesionado, movió ahí un poquito, inventó en el medio campo. Mira, Luka Modric, 36 años. Prácticamente el mejor defensor del Real Madrid. Y acá levantan la bandera. Verde. Levantan la bandera, se quedan parados los defensas del Real Madrid y Aubameyang dice, a ver, la voy a picar, pues sí, el VAR va a decir. Y fíjate que la viveza del Gabonés le terminó dando el 4-0 porque estaba habilitado, los del Madrid no entendían nada. Ahora el madridista dice, bueno, lo único malo de esto es que se acercan a 12 puntos en la Liga. Tienen confianza todavía los del Madrid para ganar. Y mira, si es un baile, el baile tiene que tener música. Waka waka, dice usted. Sí, ¿y quién puso la música? Ella, Shakira, que celebró de esta manera el triunfazo del Barcelona. 4 le hicimos al Real Madrid. Recordemos que es la señora Piqué. Sí, y ahí dijo, mira, Gerard no me deja mucho decir estas cosas públicamente, pero ahí está. Confesó que su marido estaba medio lesionado, pero que igual le ganaron al Real Madrid. La celebración ahí con los 4 goles de Shakira. Xavi Hernández con un equipo joven, con muchos jugadores, un recambio como pocos equipos han hecho, los grandes equipos. Está haciendo esto, está levantando un equipo que estaba muerto, que era el Barcelona. Tremendo ahí entonces con festejo de Shakira y esos 4 goles. Y fue un día de superclásicos, de clásicos en todo el mundo. Mira, nos vamos al superclásico de Argentina, otro de los que genera expectación mundial. Boca, mira, sí. A ver, si yo fuera hincha de San Luis de Quillota estaría enojado. ¿Por qué no me programaron ayer? Porque todos los amarillos ganaron. Ganó el Barcelona, ganó Boca Juniors, que jugó de amarillo. Algunos dijeron que cambiaba la camiseta para cambiar su suerte contra River. Y mira el desastre de González Pires con Armani, que le permiten a Villa, el colombiano, marcar el único gol del partido. River había dominado, River había controlado y con esta embarrada de los defensores, del defensor, mejor dicho, de River, Paulo Díaz estaba al lado y le decía, ¿qué hiciste, hombre? ¿Eso fue capitán en algún minuto, Paulo Díaz? Terminó como capitán Paulo Díaz y mira, se viste de enganche el chileno, le da el pase perfecto. No, y ahí está, y el pase lo da Paulo Díaz, que es lo que destacamos, que terminó tomando las banderas en River, no les alcanzó, mira, capitán de River, Paulo Díaz, así llega la selección chilena, 1-0, le ganó Boca a River también en el superclásico de Argentina. Y para los fanáticos del atletismo, esto es transmisión de TVN. 6.20 metros de altura fue el salto que marcó un nuevo récord en el Mundial de Atletismo de Belgrado, el Mundial Indoor. Armand Duplantis, el volador, quien vuelve a hacer historia en el salto con garrocha. 6.20 tiene la marca este atleta de 22 años. 22 años. Espectacular lo de Duplantis, el señor ahí de los aires, el europeo ganador. Tremenda participación ahí en el salto con garrocha, un nuevo récord mundial y mira, le queda por pasar. ¿Cuál será el techo de Duplantis? Por ahora no lo tiene a los 22 años. Ahí está, velocidad, ritmo, eso y más ahí en TVN, transmisión del Mundial de Atletismo. Don Rodrigo Arellano, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. ¿Patricia Veneca? Falta un minuto para las 3. Y ¿Quiere llegamos al hacerlo final. hasta las 3? No, yo creo que podemos despedir desde ya. Pero recordar que si quieren seguir informándose, lo pueden hacer a través de Canal 24 Horas, Noticias 24 con Andrés. Ahí estaremos prestos. Exacto. Nos vemos. Buenas tardes. Chao, chao.